Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy vamos a hacer este hermoso proyecto que lo puedes llamar blusa, suéter, poncho, túnica. Lo puedes adaptar a cualquier talla y a cualquier clima. Espero te guste, lo hagas, lo uses y lo disfrutes. El material que voy a usar en esta ocasión es esta bola de hilo que contiene 55% algodón, 45% acrílico. Es un hilo fino número 1 y recomiendan usar un gancho de 3 milímetros y ese es el gancho que voy a usar. Y esta bola tiene 250 gramos, 1000 metros. Antes de empezar el tutorial vamos a hablar un poco de la puntada y de la forma en que vamos a trabajar esta blusa. Vamos a hacer estos abanicos que van a ir creciendo en cada vuelta de por medio. Mira cómo está aquí de pequeño y mira cómo se va aumentando. Cada abanico necesita unas cadenas bases de 6 puntos. Eso quiere decir que esta puntada es múltiplo de 6. Pero como vamos a hacer una blusa, necesitamos que esos abanicos sean números pares en total. Entonces, para no complicarte, vamos a hacer que las puntadas sean múltiplo de 12. Yo aquí para mi cuello, que es esto, la puntada base, hice 96 puntos y me salieron 16 abanicos, que los voy a repartir de la siguiente manera. 3 abanicos son las mangas, 1, 2 y 3. 5 abanicos para la parte de la espalda y 5 abanicos para la parte delantera y otros 3 para la otra manga. En total tengo 16 abanicos. Esto va a ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir haciendo un canesú redondo. Vamos a ir aumentando cada 2 vueltas hasta llegar a la sisa. Una vez lleguemos a la sisa, vamos a doblar este canesú, vamos a repartir las mangas y separarlas y luego vamos a ir tejiendo en redondo, en forma circular, lo que es el cuerpo. Y después de tejer el cuerpo, vamos acá a sacarle las mangas. Bueno, chicas, entonces ahora ya empecemos a trabajar. Una vez ya tenemos nuestras cadenas base y el punto bajo, yo tengo 96, ya vamos a empezar con una vuelta de preparación del motivo. Vamos a hacer aquí en el primer punto un punto bajo, que es, hago una cadena para darle altura al punto y en este mismo punto hago un punto bajo. Y te recomiendo que con un marcador y marques que este es el primer punto de nuestra vuelta. Bueno, tomo hebra, me voy a saltar 2 puntos, 1, 2 y aquí en el tercero vamos a trabajar un punto alto. Vamos a trabajar un grupo de 3 puntos altos que voy a cerrar juntos. Aquí va 1, 2 y 3. Paso por esas 3 hebras y cierro el punto. Ahora hago 2 cadenas de separación, 1 y 2. Tomo hebra en el mismo punto, estamos trabajando todo en el mismo punto, voy a hacer otra vez el grupo de 3 puntos altos que cierro juntos. Aquí tengo 3 puntos, tomo hebra, paso por estas 3 hebras, tomo hebra y cierro. Tomo hebra y en el mismo punto hago un punto alto. Miren lo que tengo aquí, todo en un mismo punto, un punto alto. Un punto alto, un grupito de 3 puntos altos que cierro juntos, 2 cadenas de separación. En el mismo espacio, otros 3 puntos altos que cierro juntos y un punto alto. Ya cuando terminemos de ese grupo vamos a contar dos espacios, 1 y 2, y en el tercero hago un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a hacer en esto es una vuelta de preparación. Vamos a repetir esto que hicimos acá.
Después de mi punto bajo, tomo hebra, me voy a saltar 2 espacios, 1, 2, en el tercero hago un punto alto, en ese mismo espacio hago 3 puntos altos que cierro juntos, 1, 2, 3, miren, para cerrarlo tomo hebra, paso por estas 3 hebritas, tomo hebra y cierro. 2 cadenas de separación, tomo hebra, en ese mismo espacio hago otra vez 3 puntos altos que cierro junto, tomo hebra, cierro los puntos, tomo hebra y cierro, y hago ahora un punto alto en ese mismo punto. Me salto 2 espacios, en el tercero hago un punto bajo. Miren cómo va quedando. Vamos a repetirlo una vez más. Si te quedó claro y sientes que soy muy repetitiva, puedes adelantar el video. Bueno, tomo hebra, me voy a saltar 2 espacios y aquí en el tercero hago un punto alto. Tomo hebra, en el mismo espacio hago 3 puntos altos que cierro juntos. Para cerrar, tomo hebra, paso por esos 3 puntos, tomo hebra y cierro. 2 cadenas de separación, tomo hebra, en el mismo espacio hago 3 puntos altos que cierro juntos. Tomo hebra y cierro. Tomo hebra y un punto alto. Bueno, y así me voy por todo esto hasta llegar acá y cierro con un punto deslizado. Ya voy a cerrar la vuelta y aquí me han quedado 2 puntos, 2 cadenas, y aquí en esta primera, que es el punto bajo con el que iniciamos, ahí cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta, que es vuelta de repetición, es la vuelta que está en el motivo, en el patrón, y es la vuelta de aumento. Este diseño lleva una vuelta de aumento y una vuelta de no aumento, y eso lo vamos a ir intercalando. Vamos a aumentar una vuelta y una vuelta no. Esta que vamos a hacer es la vuelta de aumento. Y para empezarla me tengo que deslizar hasta el primer punto que hice, el primer punto alto, el que está al lado de este grupito de los 3 puntos altos que tejí juntos. Ahí me tengo que deslizar, entonces me deslizo aquí, en este punto me deslizo, y para iniciar hago 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Tomo hebra. Arriba del primer grupo de los 3 que hice juntos, ahí arribita voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Tomo hebra. En el espacio de las 2 cadenas voy a hacer, o siempre hacemos, 3 puntos altos que cerramos juntos. Mira, aquí ya tengo los 3 puntos altos, tomo hebra, paso por esos 3 puntos altos, tomo hebra y cierro. 2 cadenas, y ahí mismo voy a hacer otro grupo de 3 puntos altos que cierro juntos. Paso por los 3 puntos, tomo hebra y cierro. Ahora tengo que buscar bien aquí, arriba de este grupo de los 3 puntos altos juntos, voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Arriba del punto alto que hicimos, hago un punto alto. De manera que ahora tengo entre la V que hacemos de los grupitos que cerramos juntos, aquí hay 3 puntos altos y aquí hay otros 3 puntos altos. Y eso va a ir aumentando. Bueno, en esta vuelta, que es la primera del motivo, nos vamos a saltar el punto bajo que hicimos aquí. Este punto me lo salto y me voy enseguida al punto alto que hicimos de la vuelta anterior, y ahí hago un punto alto.
Tomo hebra arriba del grupito de los 3 puntos altos que tejimos juntos, hago 2 puntos altos. 1 y 2. En el espacio de las cadenas hacemos la V de los grupos que cerramos juntos. Aquí ya tengo 3 puntos sin terminar, tomo hebra, paso por esos 3 puntos, tomo hebra y cierro. 2 cadenas de separación, tomo hebra, en el mismo espacio de cadena hago ahora 3 puntos altos sin terminar. Tomo hebra, paso por esos 3 puntos, tomo hebra y cierro. Ahora hago mis 2 puntos altos arriba de este grupo. Hago 2 puntos altos, 1 y 2. Arriba del punto alto hago solo un punto alto. Miren cómo va quedando. Ahora tomo hebra, me salto el punto bajo y me voy enseguida aquí al punto alto de la vuelta anterior. Y esta es la secuencia que voy por esta vuelta. Y para cerrar esta vuelta, vamos acá a este primer punto alto que fueron 3 cadenas. En la tercera cadena nos deslizamos. Hacemos un punto deslizado y ya cerramos esta vuelta. Bueno, ahora las vueltas de aquí en adelante nos vamos a saltar estos 2 puntos altos que están aquí. Sea aumento o no aumento, nos vamos a saltar estos 2 puntos. Un punto pertenece a este abanico y este punto pertenece al otro abanico. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que deslizar hasta este segundo punto. Este de las cadenas me tocaría saltármelo y me voy a deslizar a este punto. Y esta vuelta es vuelta de no aumento. Vamos a subir con 3 cadenas y es mi primer punto alto. Voy a hacer punto alto en el siguiente punto alto. Y ahora aquí arriba de este grupo, cuando no hacemos aumento, vamos a hacer solo un punto alto. Un punto alto. En la vuelta pasada, que era de aumento, ahí arriba de ese grupito de los 3 puntos altos juntos, hacemos 2 puntos altos. Cuando no es aumento, solo hacemos un punto alto y listo. Y seguimos trabajando aquí en el espacio de las cadenas. Vamos a seguir trabajando esos puntos que cerramos juntos. Hacemos una V. Aquí ya hice un grupito, 2 cadenas de separación, tomo hebra y aquí mismo en el espacio de cadena hago otro grupito que cierro juntos de 3 puntos altos. Miren acá. Y este lo cierro. Y aquí hago arriba de este grupo, nunca se vayan a saltar este grupo de abajo, arriba, como estoy en mi vuelta de no aumento, hago solo un punto alto. En el siguiente punto hago un punto alto. En el siguiente punto hago un punto alto. Y estos 2 me los tengo que saltar. Me salto este y me voy al siguiente y hago un punto alto. Hago acá otro punto alto. Y arriba de este grupo hago solo un punto alto. Ahora aquí en el espacio de las cadenas hago el grupo de los 3 puntos altos que cierro juntos, 2 cadenas. Aquí hago otro grupo de 3 puntos altos que cierro juntos. Arriba de este grupo hago un punto alto. Arriba de los 2 siguientes hago un punto alto en cada uno, de manera que antes y después de la V que hacemos acá de los grupitos tengo 3 puntos.
no estoy haciendo aumento, tengo los mismos puntos que tengo acá abajo. Tomo hebra, me salto estos dos puntos, uno de un lado, uno del otro, y continúo. Aquí hago 1, 2, el tercero está arriba del grupo. Y en el espacio de las cadenas trabajamos esos 3 puntos que cierro juntos, 2 cadenas y otra vez otros 3 que cierro juntos. Los 3 puntos altos, uno está arriba del grupito de la vuelta anterior, 2 y aquí 3. Y así voy por toda la vuelta. Para cerrar la vuelta, hacemos un punto deslizado en la tercera cadena. Bueno, ahora la siguiente vuelta va a ser vuelta de aumento. Y siempre que empecemos vueltas, sean de aumento o no de aumento, nos tenemos que deslizar para llegar acá al segundo punto. Nos deslizamos aquí con un punto deslizado. Ahí subimos con 3 cadenas y ese es mi primer punto alto. En el siguiente punto hago otro punto alto, ya tengo 2. Y aquí que llegamos ya a la parte de los 3 puntos altos que hacemos juntos, aquí es donde hacemos los aumentos y aquí vamos a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo espacio, de manera que ahora tengo 4 puntos altos entre las V's que hacemos. Abajo teníamos 3, ahora tenemos 4. En el espacio de cadena vamos a hacer los 3 puntos altos que cerramos juntos. Hacemos 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos otro grupo de 3 puntos altos que cerramos juntos. Ahora en el siguiente espacio, que es arriba de este grupito que cerramos juntos, ahí hacemos nuestro aumento, hacemos 2 puntos altos. En los siguientes 2 puntos hacemos un punto alto en cada punto. Aquí hay 1 y aquí hacemos el otro. El siguiente es el que nos vamos a saltar. Entonces nos saltamos este punto y nos saltamos este punto y vamos a iniciar este nuevo abanico aquí en este punto. Aquí hacemos un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. Y aquí arriba del grupito que cerramos juntos, hacemos 2 puntos altos, que es nuestro aumento. En el espacio de cadena, los 3 puntos altos que cerramos juntos, 2 cadenas. Y aquí otra vez en el espacio de cadena, 2 puntos altos que cerramos juntos. Y aquí arriba de este grupito de la vuelta anterior, voy a hacer 2 puntos altos. Hago 2 puntos en los siguientes 2 puntos altos que tengo, 1 y 2. El siguiente punto, entonces para que quede claro cuáles los puntos que nos estamos saltando, estos dos me los voy a saltar. Aquí me salto este y aquí empiezo con otro abanico. Y así trabajamos esta puntada, haciendo una vuelta de aumentos, que es esta que estamos haciendo. Los aumentos es hacer 2 puntos altos arriba del grupito que cerramos juntos. Y cuando no hacemos aumento, solo hacemos un punto alto arriba de ese grupito que cerramos juntos.
Así me voy haciendo todas las vueltas hasta llegar abajo de los brazos, hasta llegar a la sisa. Ahí vamos a hacer la división ya de las mangas y del cuerpo. Una vez hayas llegado ahí, nos vemos nuevamente para explicarte cómo seguir esta blusa. Les voy a mostrar una vez más la vuelta, la siguiente vuelta, que es no aumentos. Aquí con los aumentos ya tenemos 4 puntos de cada lado de la V, de los puntos que cerramos juntos. Aquí hay 4 de un lado, aquí hay 4 del otro. En total el abanico tiene 8 puntos altos. Bueno, y cuando no hay incremento, es tener los mismos 8 puntos, 4 de un lado y 4 del otro. Bueno, aquí ya cerré mi vuelta y siempre me deslizo aquí al segundo punto. Acá me tengo que deslizar, me deslizo aquí, punto deslizado, subo con 3 cadenas. Y ahora hago un punto alto en cada punto y también aquí arriba del grupito de los 3 puntos que cierro juntos. Aquí este es mi primer punto, 2, 3, y arriba del grupo que cierro junto hago el cuarto punto y como no es vuelta de aumento, es solo un punto. Tomo hebra y en el espacio de las cadenas hago mi V de los grupitos que cierro juntos. Aquí mismo en el espacio de las cadenas. Y voy a hacer otro grupo. Ahora tomo hebra arriba de este grupito de la vuelta anterior, solo voy a hacer un punto alto. Aquí en el siguiente punto hago el segundo. Aquí hago el tercero en el siguiente punto y el cuarto en el siguiente punto. Siempre me debe quedar un punto que es el que me voy a saltar y el siguiente también me lo salto. Estos dos que están aquí en lo más bajo del abanico son los puntos que me debo saltar. Acá me debo saltar estos dos, este y este. Y aquí hago mi primer punto. Bueno, y así me voy y nos vemos cuando ya llegues a la sisa. He tejido 15 vueltas y esas 15 vueltas me miden 20 centímetros, 8 pulgadas. Aquí ya hice la repartición. Las mangas tienen 3 abanicos. Aquí están, aquí coloqué los marcadores. La parte de la espalda y la parte de adelante tienen 5 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estos 3 son de la otra manga. Para medírselo, para saber si ya tienen el número de vueltas hasta llegar a la sisa, es medírselo. ¿Cómo se lo van a medir? Así. Vamos a doblarlo. Que esto del marcador quede con marcador. Aquí tengo, miren, las 3 que coloqué para la manga. 1, 2 y 3. Marcador. Aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5 para el cuerpo. Y aquí están las otras 3 mangas. La clave para adaptarlo a tallas más grandes es que te lo midas. Verifica. Aquí yo te recomiendo cuando te lo midas, coloca un marcador y une estas dos partes. Y si esto te debe quedar cómodo, esto es la manga, el brazo te debe caber por acá, lo mismo acá el cuello te debe quedar cómodo. Y esta parte de aquí, sobre todo esto, que es lo que va debajo del brazo, en la sisa o en la axila, esto te debe quedar cómodo. Esto aquí, debajo del brazo, esta costura que está acá. Y también te debe quedar cómodo esto de aquí a acá, es lo que va en el pecho, en el busto. Esto debe quedar holgado en el busto. Diferentes tallas van a tener diferentes números de vueltas.
Entre más grande necesitas más vueltas para que esto se haga más grande. Y también para que se haga más grande la parte de aquí del pecho. Ahora voy a hacer la vuelta en la que voy a separar las mangas del cuerpo. Y en esta vuelta, en mi caso, me toca vuelta de aumento. Si a ti te toca vuelta de no aumento, no hagas aumento. La voy a empezar normal. Me voy a saltar, voy a deslizar hasta el siguiente punto como lo hemos estado haciendo. Me voy a deslizar. Voy a subir con 3 cadenas y voy a ir trabajando punto sobre punto y voy a hacer aumento arriba del grupo de puntos que cierro juntos. Voy a ir trabajando todo normal. Ustedes también vayan trabajando todo normal hasta llegar al marcador antes de las mangas. Miren, estos 3 piquitos, 1, 2, 3 van a ser mis mangas. Voy a parar aquí en la parte baja de esta montañita o zigzag. Aquí, en este marcador, nos vemos. Ya llegué acá al marcador. Este abanico lo hice completo. Esta es mi vuelta de aumento y tengo a cada lado de acá de la V 10 puntos. Ya hice mis 10 puntos. Y aquí, para unir al otro lado, este punto es el que nos saltábamos, lo vamos a saltar, tomo hebra, me voy hasta el marcador saltándome los 3 que son de la manga, 1, 2, 3, me voy acá al marcador, tomo hebra y acá en el marcador me salto este punto que es el que me tengo que saltar y aquí hago el primer punto del otro abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí voy a hacer mi aumento, 9 y 10. Y sigo haciendo todo normal. Miren, les muestro. Ahora aquí voy a quitar el marcador para que vean bien cómo quedó unido. Miren, esto después, cuando ya terminemos la manga, toda la blusa, se le puede hacer una puntada aquí para que no quede ese huequito. Pero miren, lo que se hizo es muy parecido a todo lo que hemos hecho. Nos saltamos el último punto, nos vamos directo, nos vamos directo donde estaba el marcador, saltándonos lo que es la manga, nos saltamos el punto que siempre nos saltamos en los abanicos y seguimos nuestro abanico normal. Yo voy a seguir tejiendo y les muestro cómo vamos a cerrar ya esta vuelta. Ya voy a cerrar la vuelta. Aquí ya hice mi abanico completo, mis 10 puntos que son los que corresponden. Pronto allá con tu prenda tú tengas más, tengas menos puntos, pero vamos a hacer el mismo cierre. Aquí este es el punto que siempre nos saltamos y aquí también nos lo vamos a saltar y me voy a ir directo acá donde empecé la vuelta acá y me voy a deslizar en la tercera cadena de ese punto que es donde empezamos. Aquí me deslizo y ya ha quedado unido el cuerpo y las mangas separadas. Ahora queda es trabajar de forma circular lo que es el cuerpo y ya aquí es a opción de ustedes cada cuántas vueltas quieren aumentar. Ya este modelo lo adaptan a sus gustos. En mi caso, yo no voy a hacer más aumentos. Voy a seguir trabajando los 10 puntos de un lado y 10 puntos del otro hasta el largo que quiera. No lo voy a hacer tan largo. Lo voy a hacer estilo como capita o ponchito, algo así. Si quieres seguir haciendo los aumentos, yo te recomiendo que los aumentos no los hagas tan de seguido. No lo vayas a hacer como en el canesú, que aquí sí necesitábamos que esto aumentara para llegar a la sisa.
Pero si sigues aumentando aquí cada vuelta de por medio, esto se te va a abrir mucho y te va a quedar mucho vuelo y creo que no, el diseño no se vería bien así. Bueno, para continuar, vamos a hacer todo igualito. Me voy a deslizar hasta el siguiente punto. Me deslizo aquí, subo con 3 cadenas y voy a seguir trabajando mis puntos. Voy a seguir trabajando todos mis abanicos. Aquí les quiero mostrar, una vez cuando ya lleguemos a la unión en la segunda vuelta y en el resto de vueltas, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo mismo, nos encontramos con esta unión. Aquí ya hice todos mis 10 puntos altos. Tomo hebra, me salto este punto, me salto este que ya viene del otro lado después de la unión. Esta es la manga. Me salto estos 2 puntos, este, y me voy al siguiente. Vamos a ver si lo pueden ver mejor así. Me salto este punto y continúo haciendo mis puntos. Y así trabajo todo lo que es debajo de la manga. Miren, va a ir, debajo de la manga va a ir quedando estos espacios que es donde nos saltamos los 2 puntos. Así va a ir quedando. Ya trabajé hasta el largo que le quise dar a esta prenda. Después de la unión trabajé 15 vueltas. En total tengo 30 porque en el canesú hice 15 y aquí 15. Tengo 30 vueltas en total. Bueno, ahora vamos con las medidas. Si cuento aquí desde el canesú hasta el largo, me mide 38 centímetros o 15 pulgadas. Y de ancho, este modelo queda bastante holgado, es bastante ancho. A mí me mide 50 centímetros o 20 pulgadas de ancho. Y ya hice una manga. La manga, ustedes la pueden dejar así sin manga, la pueden hacer corta, la pueden hacer larga como yo. Y del ancho es el ancho que ustedes le quieran dar a esta manga. Yo le hice aquí donde tengo el marcador un aumento nada más. No le hice más aumento porque no la quería más ancha de lo que ya me dio este aumento. En total tengo 43 vueltas si las cuento desde aquí del canesú. Desde el canesú para abajo hice 28 vueltas. En total entonces son 43 vueltas. Y esta manga me mide desde el canesú 54 centímetros o 21 pulgadas. Vamos entonces a trabajar esta manga. Para hacer la manga vamos a posicionarnos aquí en el abanico que tenemos más cerca al cuerpo donde hicimos acá la unión. Miren que aquí está mi unión. En este abanico vamos a posicionarnos en ese. Y miren, siempre nos saltamos 2 puntos para ir de un abanico a otro. Aquí también vamos a hacer lo mismo para atar nuevo hilo. Este punto equivale al abanico que tenemos en el cuerpo. Me voy a saltar este, me voy a saltar este. Y aquí es donde voy a empezar el abanico de la manga, en este. El abanico, el nuevo hilo para empezar esta manga. Aquí hago el nudo y ahí empiezo a hacer el nuevo abanico. Voy a subir con 3 cadenas, una, y voy a ir escondiendo hebra, 2 y 3, y voy a ir trabajando punto sobre cada punto. A mí me corresponde en esta vuelta hacer aumento. Si a ti no te corresponde hacer aumento, no hagas aumento. Voy a ir haciendo estos puntos hasta llegar acá a la parte alta.
aquí ya he llegado a la parte donde está el grupo de los 3 puntos que tejemos juntos y ahí es donde voy a hacer el aumento. Voy a hacer 2 puntos altos ahí en ese espacio y si tú no tienes que hacer aumento, solo debes hacer un punto alto. Y aquí en la parte del espacio de las cadenas voy a hacer el grupo de 3 puntos altos que cierro juntos. 2 cadenas y en el mismo espacio hago otro grupo de 3 puntos altos que cierro juntos. Ahora aquí arriba de este grupo voy a hacer 2 puntos altos. Ahora trabajo puntos sobre cada punto, pero me salto el último punto. Ahora aquí ya he llegado a la parte baja del abanico. Ya este punto que está aquí no lo tejo, me lo salto y el primer punto del otro abanico tampoco lo tejo, me lo salto y aquí hago el primer punto del siguiente abanico y así voy trabajando todos los motivos que he dejado para la manga. Aquí ya he llegado al último motivo de la manga. Yo tengo 3 motivos, ya vamos a cerrar la vuelta y es lo mismo, me voy a saltar este punto no lo voy a tejer, lo voy a dejar así. En blanco este es el punto que siempre nos saltamos y vamos a unir con las cadenas que hicimos al principio de esta vuelta. Miren cómo va a quedar. Vamos a unir esto aquí con las cadenas. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado y ya quedó unida la manga. Aquí va a quedar un hueco, pero este hueco le podemos hacer una costura para cerrarlo. Me voy a mostrar la manga que ya terminé. Tiene aquí una costura, mira que no se nota. Le hice acá al revés, le hice unas puntadas de puntos bajos y miren cómo se ve. No se nota. Miren acá. Miren cómo se ve el huequito. Bueno, y para continuar con las otras vueltas, nos tenemos que deslizarnos, como la hemos trabajado así en el cuerpo, es lo mismo. Nos deslizamos aquí un punto, que es el punto que nos saltamos, subimos con 3 cadenas y vamos tejiendo punto por cada punto. Yo no voy a aumentar sino hasta la vuelta número 8. Ustedes controlan los aumentos como quieran dejar la manga. Si la quieren hacer manga estilo campana o trompeta, pues ya van manejando los aumentos. Ya les he explicado cómo se hacen los aumentos y cómo se trabaja recto. Así vas controlando a tu gusto el ancho que le quieras dar a la manga. Y aquí, como no me toca hacer aumento arriba de este grupo de puntos altos que cerré juntos, solo voy a hacer un punto alto y listo. Y así mantengo mis 10 puntos. Y una vez termines la manga al largo y ancho que prefieras, ya has terminado esta maravilla de proyecto. Ya estaría listo para que lo uses y lo disfrutes. Aquí en el cuello le puedes hacer la puntada que tú quieras, lo puedes hacer puntos bajos nada más y está bien. ¿Yo qué le hice? Yo hice aquí un abanico de 5 puntos altos, todos los 5 puntos altos en el mismo punto. Hice un punto bajo, me salto 2 puntos. En el tercer punto hago el abanico de 5 puntos altos, me salto 2 puntos y hago punto bajo. Y así me fui por todo el cuello. Bueno,
y ya ha quedado terminado nuestro proyecto.